Nunca pensé que en mi vida llegaría a cargar con un secreto tan grande. He sido muchas cosas en esta vida: hija, mujer, trabajadora, madre. He cometido muchos errores, me he caído y me he levantado, pero nada de eso me preparó para el momento en que conocí al novio de mi hija, y mucho menos para lo que terminé haciendo con él. Dicen que el corazón de una madre es un lugar donde caben todos los dolores y todas las venganzas. Yo nunca lo creí del todo. Siempre pensé que yo era distinta, que sería una mujer que educara a su hija desde la fuerza, desde el ejemplo, desde el amor. Pero ahora me doy cuenta de que el amor también puede ser un arma, y que cuando se hiera a un hijo, una madre puede convertirse en la peor de las enemigas. Todo comenzó con algo aparentemente inofensivo. Mi hija tenía 20 años cuando me lo presentó. Recuerdo que entró por la puerta de la casa, sonriente, con esa luz que solo tienen las muchachas enamoradas. «Mamá», me dijo con la voz nerviosa, «quiero que conozcas a Luis». Detrás de ella apareció él, un joven alto, de complexión fuerte, con una sonrisa que a primera vista parecía encantadora. Pero yo, que ya había visto mucho en la vida, noté en esa sonrisa algo distinto. Era la sonrisa de un hombre acostumbrado a obtener lo que quería, de alguien que más que amar, coleccionaba conquistas. Y lo que más me inquietó fue la manera en que me miró. No fue una mirada tímida de respeto, como la que un muchacho suele darle a la madre de su novia. Fue una mirada directa, descarada, casi insolente, como si en lugar de ver a una mujer mayor, estuviera viendo un reto, un trofeo que algún día se propondría alcanzar. Me incomodó desde el principio, pero no dije nada. No quise arruinar la ilusión de mi hija. Ella lo miraba como si fuera lo mejor que le había pasado, y yo no quise ser la mala. Pero en mi interior supe que algo oscuro comenzaba a gestarse. Luis era un hombre débil por las mujeres. A mis oídos llegaban rumores de sus aventuras con señoras casadas, viudas y hasta con dinero. Sin embargo, nada podía hacer para advertir a mi hija sobre las mañas de ese hombre, pero yo podía sentirlas en el momento en que él me miraba. Yo siempre me consideré una mujer disciplinada. Desde muy joven aprendí a cuidar mi cuerpo, mi piel, a empoderar mi autoestima. No volví a casarme jamás, preferí cuidar de mi hija. Al ver que al único hombre que había amado en mi vida me abandonó cuando supo de su existencia, le transmití todos esos hábitos y valores a mi hija. Ella entonces se sentía como yo, hermosa, y la verdad tenía un corazón y una dulzura que no cualquier chica era capaz de poseer. Con el paso de las semanas lo fui conociendo mejor, o más bien, fui confirmando mis sospechas. No era un muchacho estable, cambiaba de humor con facilidad, tenía siempre historias de otras chicas a su alrededor, presumía de cosas que no había conseguido, y sin embargo, mi hija estaba cegada. Cada palabra que él le decía, la tomaba como verdad absoluta. Yo intentaba abrirle los ojos de manera sutil, sin hablar mal de Luis, pero ella me acusaba de no comprender, de ser demasiado dura, de querer controlarla. Sin saber qué hacer, seguí con mis rutinas. Iba 3 veces por semana al gimnasio. Me encontraba en buena forma, más joven, con más energía. Mi cuerpo era el resultado de mi constante disciplina. La gente no creía en mi edad. Pensaban que era hermana de mi propia hija, porque siempre escuchaba decir,
se ven idénticas. Era un cumplido halagador. Y aunque confieso que tenía hombres pretendiendo una relación, yo solo me enfoqué en mi bienestar físico y sobre todo mental. No obstante, había despertado los deseos en Luis. Este no disimulaba para nada cuando me veía. Se acercaba y me susurraba palabras como «se encuentra muy bien hoy» y todas esas cosas. También intentaba invitarme tragos cuando llegaba a visitar a mi hija a la casa. Siempre entraba con una botella, como si fuéramos unas borrachas, pero ella no decía nada. Todo le aceptaba, pareciendo un títere en las manos de aquel hombre. En una ocasión, llegó mi hija bien contenta a la casa. «Arréglate, mamá», me dijo. «Luis nos llevará a cenar. Dice que abrieron un restaurante aquí cerca». Al escuchar sus palabras, no dije nada. Por supuesto que no tenía ganas de salir con ellos, pero mi hija insistió tanto que no me quedó remedio. Entonces me apresuré y me fui con ellos. Al llegar al restaurante, Luis no dejaba de mirarme de arriba para abajo. También llamé la atención de otras personas, quienes se acercaron a saludarme, y eso desató mucho su molestia. Entramos al restaurante, y en esa noche confirmé mis sospechas. Estando sentados, Luis comenzó a acariciarme la pierna con su mano por debajo de la mesa. Me miró con una seña de silencio, como diciéndome que ella no se entere. Me aguanté intentando disimular, pero a partir de esa noche me la pasé pensando en qué hacer para alejar a mi hija de ese muchacho, pero no hallé una forma. Intenté mantener la comunicación con mi hija. Ella se alejaba cada vez más de mí, como si me echara la culpa de algo. Desde el principio, supe cómo Luis se portaba con ella. Lo escuchaba cuando hablaban por teléfono, y esa palabra, idiota, se me había quedado grabada en la cabeza. Mi hija fue incapaz de poner límites para el respeto. Estaba tan clavada con ese muchacho. Yo solo escuchaba, y en vez de decir algo, callaba pensando en la manera de ayudar, de terminar con eso de una vez por todas. Pero no encontraba una respuesta. Fue entonces un martirio. Y entonces, con el tiempo, llegó el golpe que nos destrozó a las dos. Una tarde entró a casa temblando, con los ojos hinchados de tanto llorar. Apenas pudo decirlo. Estaba embarazada. Sentí que el suelo se me hundía bajo los pies. Ella, con apenas 20 años, todavía con sueños, con planes, y ese hombre, en lugar de apoyarla, la había abandonado. Me dijo que yo tenía razón y que la perdonara. Ese día se me apachurró el corazón. Me habían dado en donde más me dolía. Mi hija apenas pudo decir unas palabras. Después de tranquilizarla, explicó lo sucedido. Ese hombre no quiso hacerse cargo del niño. La botó así de fácil, como si fuese un trapo viejo cuando ya está en desuso. Me llené de ira y de coraje. Apenas si podía respirar de todo el odio que estaban haciendo en mi interior. Una madre es capaz de hacer todo por sus hijos. Y ese día, les juro que hasta me daban ganas de desaparecer a Luis, porque un hombre como este no merecía estar en la faz de la tierra. Lo enfrenté, claro que lo enfrenté. Fui a buscarlo y le exigí que respondiera. ¿Y saben qué me dijo? Me miró a los ojos y con la misma sonrisa insolente de la primera vez me dijo: «Eso no es problema mío, que lo resuelva ella». No hubo piedad en su voz, ni mucho menos arrepentimiento, solo frialdad, indiferencia. Ese día lo odié con toda mi alma,
¿Cómo era posible que mi hija le hubiese dado su corazón a un hombre que no valía la pena? Esa fue mi pregunta mientras aborrecía en cada segundo el rostro de Luis, y juré que las cosas no se iban a quedar así. La llevé a la clínica para interrumpir el embarazo. No era lo más fácil, pero pensé en el futuro de mi hija. No crean que no me he sentido mal, pero yo tenía que apoyarla a ella. Era mi deber como madre, y aunque quizás no fue lo más sensato, le pedí a Dios que yo cargaría con este cargo de conciencia. Fue la decisión más dura que hemos tomado juntas. Mi hija me apretaba la mano y yo trataba de transmitirle fuerzas, aunque por dentro sentía que nos estaban arrancando un pedazo de vida. Cuando todo terminó, ella se recostó en mi regazo y me pidió perdón entre lágrimas. Y yo, acariciándole el cabello, juré en silencio que aquel hombre pagaría. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero pagaría. Los días pasaron, y mientras mi hija trataba de rehacerse, él seguía con su vida como si nada. Lo veía en la calle, en las plazas, con otras muchachas, riendo y conquistándolas. Y lo peor fue escuchar los rumores. Decían que se burlaba de nosotras, que le contaba a sus amigos que había tenido en sus manos a la hija y que no le faltaba mucho para tener a la madre. Cuando escuché esas palabras, sentí una furia que me quemaba el alma. Todo se me retorcía por dentro. Jamás en la vida había tenido tal sensación. Era una especie de odio indescriptible. Solo yo podía entenderlo. Entonces pensé en el inicio para mi plan de venganza. Lo odiaba como no tienen idea. Necesitaba hacerle pagar de alguna manera, porque las cosas no se iban a quedar así. No podía perdonarle todo, y mucho menos que anduviera hablando de mi hija, porque ella ya estaba en boca de todo mundo, y la gente comenzó a señalarnos en pocos días. Lo busqué, lo provoqué. Bastó con mirarlo 2 veces de una manera distinta para que cayera rendido. Él se creía irresistible, un conquistador, y cuando por fin me tuvo, pensó que había logrado la victoria. Pero en realidad, lo que no sabía era que cada vez que lo abrazaba, que lo besaba, que lo dejaba creer que me poseía, yo le estaba robando algo. Un mechón de cabello, un poco de sudor, hasta gotas de sangre que obtuve con un rasguño bien calculado. Con todo eso, armé mi venganza. Una vecina mía, una mujer mayor que siempre fue señalada de bruja, me guió. Me dijo que con esos objetos podía amarrar su espíritu y condenarlo. Yo no creía en esas cosas, hasta que la rabia me hizo creer. Seguimos el ritual al pie de la letra durante cada viernes, y en cada palabra yo repetía su nombre, con odio, con rencor, con toda la fuerza de una madre herida. Tenía en mi mente las lágrimas de mi hija, el aborto inesperado, y la gente murmurando a nuestras espaldas, señalándonos. Pero lo que más me hervía la sangre había sido su expresión de burla cuando mencionaba a mi hija en todas sus conquistas. Esa noche algo cambió. Podía sentir desde mi cuarto que Luis no lo estaba pasando muy bien. Entonces la bruja me dijo: «Va a suceder esto. Tú misma lo deberás saber». Entonces me quedé satisfecha. Confiaba en esa mujer y en el resultado de sus trabajos. Por algo había mucha gente recomendándola y le tuve muchísima confianza. Aunque confieso que al principio me dio mucho miedo involucrarme en esas cosas, pero conforme fui experimentando, supe que era la única manera
de vengarme de ese hombre con las manos limpias. Con el paso de las noches, ya no volví a ver a Luis en el mismo lugar. Acostumbraba a frecuentar espacios donde había mujeres. A veces se encontraba cerca de un parque coqueteando. Otras veces fumaba su cigarrillo con un grupo de muchachos. Esos días no lo volví a ver. Era como si se lo hubiese tragado la tierra. En esas ausencias, el trabajo estaba haciendo su efecto. Lo hicimos muy bien. Un día iba caminando hacia el gimnasio. Entonces me lo encontré de frente. Se veía pálido y traía una chaqueta cubriéndose la cabeza. Me miró como gato espantado. Sus pupilas dilatadas reflejaban que no lo estaba pasando muy bien, que digamos. Entonces lo detuve con mi mirada. No dije nada, solo le sonreí por unos segundos, siguiendo mi camino. Luis no pudo decir una sola palabra. Tenía la mirada ausente, y lo más asombroso fue haber escuchado que trataba de articular algo sin poder hacerlo. Luego se fue. Yo nunca pensé que llegaría a hacer algo así. Nunca pensé que me atrevería a cruzar ciertos límites, pero cuando lo vi jugar con la inocencia de mi hija, todo cambió. Lo vi desde el primer día, cómo la miraba con deseo, cómo buscaba su atención, solo para poder acercarse a mí. Al principio creí que era simple coquetería, que era un joven irreverente que no sabía medir sus actos, pero pronto comprendí que había algo más en su manera de mirar. Lo dejé creer que me había entregado a él, que me había enamorado, pero en realidad, cada acto tenía un propósito. Cada instante que pasaba con él lo debilitaba, lo confundía, lo hacía depender de algo que nunca podría comprender del todo. El tiempo siguió su curso. Observaba cómo su comportamiento cambiaba sutilmente, cómo sus gestos, sus palabras y sus emociones se volvían erráticos. Yo nunca quise que esto pasara, pero no podía detenerme. La rabia por mi hija, la decepción, todo se había convertido en una fuerza que me impulsaba a cruzar los límites de lo que era moralmente aceptable. Y entonces llegó el día en que todo se derrumbó para él. Sus recuerdos empezaron a mezclarse, sus emociones se volvieron confusas, y cada pensamiento que tenía sobre mí y mi hija comenzaba a retorcerse dentro de su mente. Lo veía caminar por la calle, con ojos que ya no eran los mismos, con una expresión de miedo que nunca había imaginado en él. Lo que antes era arrogancia y seguridad, ahora se había transformado en paranoia y desesperación. Él comenzó a perder el control. Sus amigos notaban que algo andaba mal, que ya no era el mismo joven confiado y mujeriego que todos conocían. Sus días se llenaron de confusión, sus noches de insomnio y pesadillas. Yo lo veía sufrir cuando por las noches deambulaba cerca de mi casa, y aunque parte de mí sentía culpa, otra parte estaba satisfecha. Finalmente estaba pagando todo lo que había hecho. Finalmente estaba enfrentando las consecuencias de su propio desprecio y el daño irreparable hacia mi hija. Primero fueron las pesadillas. Él mismo me lo confesó, aterrado. Veía a mi hija llorando, escuchaba bebés gritando con sangre en el rostro. Sentía que alguien lo miraba en la oscuridad. Despertaba empapado en sudor, con el corazón a punto de estallar. Venía a mí buscando consuelo, porque en su mente yo era la única que podía calmarlo. Y yo lo abrazaba, lo acariciaba.
No obstante, en mi interior sonreía, porque sabía que aquello era apenas el comienzo. Los días siguientes fueron su infierno. Perdió el sueño, dejó de comer, su mirada se volvió opaca. En la calle se detenía de golpe, mirando hacia atrás, como si alguien lo siguiera. Sus amigos se apartaron de él, cansados de sus delirios. En el trabajo lo despidieron, porque ya no rendía. Y yo lo observaba, cada vez más hundido, más débil, más quebrado. Se convirtió en un hombre paranoico, perseguido por sus propios demonios. Decía que veía sombras en las esquinas, que escuchaba risas a medianoche, que una mujer lo miraba desde el rincón de su cuarto. A veces llegaba a mi casa temblando, llorando como un niño, suplicando que no lo dejara solo. Pero el colmo llegó una noche, la última vez que estuvo en mi casa. Entró tambaleándose, con los ojos enrojecidos y la voz rota. «Ayúdame», me dijo. «Por favor, ayúdame». Yo lo dejé entrar. Se sentó en el sillón y comenzó a sacudirse como si algo invisible lo atacara. De pronto se llevó las manos a la cabeza. Empezó a gritar el nombre de mi hija, a golpearse contra la pared, a llorar con sollozos desgarradores. Sus ojos estaban desorbitados, la saliva se le escurría por la boca, y sus palabras eran un sinfín de gritos, insultos y súplicas. Yo lo miraba en silencio. No hice nada por detenerlo, porque en ese instante supe que mi venganza estaba completa. El hombre mujeriego, arrogante, que había jugado con mi hija y con tantas otras, estaba reducido a un loco sin remedio. Desde aquella noche, nunca volvió a ser el mismo. Vagaba por las calles, perdido, hablando solo. La gente lo evitaba, como si su locura fuera contagiosa. En una ocasión, la señora de la verdulería platicaba con otras mujeres. ¿Ya viste a Luis? Anda como perdido, medio loco. Sí, lo he visto. Hasta espantó a mi niña la otra vez que se estaba rascando muy feo la cabeza cerca del columpio del parque. Creo que ya se le botó la canica. Pobre muchacho, tan bueno que era. Seguro ha de ser por las drogas, comentaban. Sus amigos lo olvidaron, sus conquistas lo despreciaron. Parecía que aquel muchacho don Juan de la Cuadra se hubiera hundido entre sombras y las tinieblas que le provocaron su forma de tratar a mi hija, porque otra cosa hubiera sido nunca haberla lastimado. Por el contrario, creció su ego conquistador ante sus amigos y ante la gente que lo conocía en la colonia. La gente ahora lo veía como un extraño, como un loco suelto, como un hombre peligroso, porque incluso mandaron a poner vigilancia en el parque. Sin embargo, Luis se alejaba de todos y se encerraba en su casa. Yo seguía su locura a lo lejos. Me aseguraba que estuviera pagando, tal y como lo había planeado. Nunca pensé que llegaría hasta este punto, y también nunca pensé que la venganza podría ser tan poderosa y a la vez tan dolorosa. Cada acto de manipulación, cada gesto calculado, lo llevó a un punto en el que ya no podía distinguir la realidad de la ilusión. Lo observé caer en la locura lentamente, como un barco que se hunde sin posibilidad de rescate. Y mientras él se perdía, yo me sentía extrañamente vacía, como si la justicia hubiera tenido un costo que yo no estaba preparada para pagar completamente. Y yo, aunque duermo tranquila, siento algo en mi interior.
algo que quizás no se quite con el paso del tiempo. Quizás algo de remordimiento, tal vez arrepentimiento por haber destruido la vida de un hombre. Pero este destruyó la de mi hija primero, y no tuvo la mínima pena, ni mucho menos compasión por ella. Las cosas ya estaban hechas, sin marcha atrás. La bruja fue muy clara desde el principio. Ni siquiera cabía un arrepentimiento mío, ni mucho menos cabía una pequeña muestra de compasión. Porque, aunque sé que cargué mis manos con la oscuridad, también sé que cumplí mi promesa. Nadie, absolutamente nadie, vuelve a jugar con mi hija. Ahora me siento un poco extraña. Después de haber hundido a Luis de esa manera, decidí irme con mi hija de ese lugar. Empezar desde cero era la única opción, porque yo no podía olvidar que me acosté con ese muchacho. De alguna manera, igual traicioné los sentimientos de mi hija, aunque, para mi buena suerte, ella jamás se enteró de mi venganza. La recibieron en casa de una prima muy querida. Ella quiso alejarse de ese hombre, y para olvidarse de él, era necesario poner algo de distancia. Sin embargo, no puedo ignorar algunas cosas extrañas que también tuve que pasar. Pero todo eso estaba dispuesta a soportar para hacerle pagar a Luis por haber destruido la vida de mi hija. Soporté muchísimas cosas. En poco tiempo, comencé a presenciar algunos sucesos en mi casa. Me daba mucho miedo estar sola, pero no podía irme antes de asegurarme que Luis siguiera pagando. Me hice la fuerte. Ya no contacté a la bruja. Ella había sido muy clara, y no quise escuchar cuáles serían las consecuencias. Estaba cegada por el odio. No pensaba en nada más que en mi venganza. Sin embargo, con el paso del tiempo, me fui acostumbrando a escuchar cosas en mi casa. Pasos en la noche y cadenas que se arrastraban me impedían conciliar el sueño. Pero después recordaba que había vengado a quien le hizo tanto daño a mi hija. Eso no lo cambiaba por nada, y entonces decidí aguantar sola en mi propia casa. Pronto dejé de ver a Luis. Según los vecinos, ya no salía a la calle y puso cortinas negras en todas sus ventanas. Se volvió más loco porque no soportaba escuchar ni ver a la gente. Supe que ya había completado mi venganza. Ahora me podía ir más tranquila a encontrarme con mi hija. Por ese motivo, vendí la casa de la colonia para poder iniciar una nueva vida en otro lugar. No obstante, aunque me mudé a otra ciudad, hay días en que me dejen de perturbar los recuerdos, y a veces les juro que escucho la voz de Luis por las noches en mi habitación.